Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica del día martes 29 de septiembre. Lo que vamos a hacer hoy día es retomar lo que quedamos la clase del jueves pasado, donde comenzamos a analizar este nuevo espacio que le denominamos espacio PQ. Y es lo que ahora debieran estar viendo en pantalla. Lo que muestra la lámina es básicamente la equivalencia que existe entre un círculo de Moore que uno puede dibujar en un espacio, en el espacio tau sigma, con su correspondiente. Ahora lo pasé a modo presentador, deben verlo en más grande, si no es así me avisan. Entonces, lo que nosotros ya sabíamos hasta ahora, que no es algo nuevo del curso de geomecánica, sino que más bien son conceptos que vienen de la mecánica de sólidos, es que un estado de esfuerzo cualquiera yo lo puedo representar como un círculo que se conoce como círculo de Moore. La gracia del círculo de Moore es que es una representación bastante simple de un estado de esfuerzos que está en equilibrio, ¿cierto? Y la característica de este círculo de Moore es que su intersección con el eje sigma, digamos, corresponde al esfuerzo principal menor y la otra intersección corresponde al esfuerzo principal mayor. Otra característica también es que esto está centrado en torno a este eje, ¿no? Dado que está en equilibrio, no, el origen, digamos, debiera estar justo en la parte media, en la media entre el valor del sigma 1 y el sigma 3. Perdón, el sigma 3 que es el menor y el sigma 1 que es el mayor. Entonces eso es algo que ya hemos analizado, que en el caso del ensayo triaxial que estamos viendo, que es el segundo ensayo que nos permite determinar los parámetros resistentes del suelo y su comportamiento mecánico, un estado de esfuerzos, en el caso de un ensayo triaxial, se puede representar a través de este círculo, ¿ya? Y en particular, dado que este ensayo tiene la particularidad de que puede regular el confinamiento al cual está sometido un material granular y a la vez aplicar un esfuerzo desviador vertical, ¿cierto? Que es el que genera finalmente que el material alcance una resistencia al corte. Entonces, esos valores del confinamiento efectivo, que lo denominamos sigma CE, más el desviador de esfuerzo, nos entregan los valores de sigma 1 y sigma 3 que nos permiten elaborar este círculo. Entonces, en este caso en particular, el confinamiento efectivo siempre va a ser el sigma 3, que es el menor confinamiento. Voy a pasarme aquí al puntero láser si puedo. Denme un minutito. Ahí está. Entonces el sigma 3 va a corresponder siempre al confinamiento efectivo. Y el esfuerzo principal mayor va a ser el confinamiento efectivo más el desviador de esfuerzos. Ese es el sigma 1 en el círculo. Entonces, lo que yo les comentaba en las clases anteriores era que uno podía interpretar el estado de esfuerzo al cual está sometido un ensayo triaxial como una serie de círculos que se van agrandando partiendo desde este valor de confinamiento efectivo, ¿cierto? Se van agrandando hasta que eventualmente este círculo crece lo suficiente como para ser tangente con la envolvente de falla, ¿cierto? La envolvente de falla definida por el criterio de Moore-Coulomb. Hay numerosos criterios en la literatura, pero Moore-Coulomb es el más utilizado en la práctica ingenieril. Si ustedes quisieran investigar un poco más en otros criterios de falla, digamos, son casi todos muy parecidos en términos de que definen una zona donde uno puede cargar o aplicar esfuerzos en un material granular sin que alcance un estado un estado último o un estado de falla, ¿ya? Pero el que estamos analizando en este curso en particular es el de Moore-Coulomb, que es una línea recta que tiene está definido por dos parámetros, una cohesión y un ángulo de fricción interna, que es el que le da la pendiente a esta envolvente. Entonces, el círculo que nos interesa generalmente cuando uno interpreta ensayos de laboratorio es el más crítico, que o puede estar asociado a la condición última o a la condición de resistencia máxima de la curva tensión-deformación. Este círculo, entonces,
Algunas veces es un poco complicado, digamos, analizar resultados de ensayo tratando de encontrar la envolvente de falla como aquella que es tangente a los círculos más críticos. ¿Ya? Recuerden ustedes que para poder encontrar esta envolvente uno requiere hacer al menos 3 probetas, ensayar 3 probetas. Entonces es un poquito, diría, no es tan óptimo, digamos, cuando uno quiere encontrar la envolvente de falla, tratar de encontrar esos círculos, digamos, dibujarlo y después trazar la envolvente. Entonces lo que yo les propongo y lo que se utiliza en la práctica también es utilizar un espacio alternativo, que es este espacio QP, donde Q es el desviador de esfuerzo dividido por 2, es el delta sigma medios, y P es la presión media a la que está sometida el material. La presión media se calcula como sigma 1 más 2 veces sigma 3 dividido en 3. ¿Ya? Es el promedio de las presiones en todas las direcciones. Que para el caso del triaxial resulta ser el confinamiento efectivo más el desviador de tensiones tercios. Entonces lo que ocurre cuando uno hace esa transformación, pasar de dibujar círculos de Moore para poder encontrar la envolvente de falla, a pasar a este espacio, lo que ocurre es que cualquier estado de esfuerzos ahora yo lo simplifico. Lo simplifico desde un círculo completo a un solo punto en este espacio. Y lo que aparece aquí en línea roja sería lo que se conoce como trayectoria de esfuerzos, que es el lugar geométrico de todos los estados de esfuerzos por los cuales pasa el material cuando está sometido a un ensayo triaxial. Entonces, fíjense que esta trayectoria de esfuerzos parte del confinamiento efectivo aquí abajo y crece, ¿cierto? Siguiendo esta flecha roja. Esta flecha roja está caracterizada por esta ecuación que está aquí abajo, que dice que Q es igual a 3 medios de P menos el confinamiento efectivo. Y esa trayectoria crece hasta alcanzar eventualmente el estado último, o la condición de falla, si ustedes lo quieren ver así. Entonces fíjense que todo este proceso de que uno es capaz de seguir con esta línea roja es mucho más simple en este espacio. Si yo quisiera hacer lo mismo en el espacio tau sigma, lo que tendría que hacer es construir una serie de círculos, lo cual no es muy conveniente. Otra alternativa sería, por ejemplo, en vez de graficar los círculos en el espacio tau sigma, es graficar un valor representativo de ese círculo. Entonces, este punto rojo que está aquí, en el gráfico de la izquierda, representa exactamente lo mismo que en el espacio QP. Este punto vendría a ser el corte máximo, que es delta sigma medios, y como hay una distancia en el eje X, este punto está ubicado a confinamiento efectivo más delta sigma tercios, este punto sería equivalente a este. Estos puntos rojos son equivalentes, solo que están mostrados en distintos espacios. Pero resulta que es más conveniente trabajar directamente en QP que trabajar con ese punto en tau sigma. Aunque uno lo podría hacer, eventualmente si quisiera lo podría hacer, no hay ningún problema. Entonces esa es la ventaja de utilizar este nuevo espacio, que en la clase del día de hoy vamos a tratar de explorar un poco por qué es más ventajoso que utilizar el espacio tau sigma. Yo les comentaba en la clase anterior que la ventaja no es tan evidente cuando uno trabaja con ensayos triaxiales drenados, sino que más bien cuando uno trabaja con ensayos triaxiales no drenados, que son aquellos donde uno impone que existan cambios de presión de poro, dado que inhibe el cambio volumétrico que pueda tener la muestra o la probeta. ¿Ya? Entonces, de esa manera uno facilita el proceso de interpretación de los ensayos. Algo que vimos en la clase pasada también era esto de que si uno se fija en el gráfico de la izquierda, que es lo que ya sabemos, aquí existe una envolvente de falla que está caracterizada por C y por Φ.
uno también podría encontrar un equivalente de esa envolvente de falla en el espacio QP. ¿Ya? Los parámetros que definen esa recta van a ser n y m, donde n es el coeficiente de posición y m es la pendiente de esa curva, de esa recta. Y si uno hace el cálculo, digamos, que están los apuntes que yo les dejé en los cursos, uno puede llegar a la conclusión de que m está relacionado con phi a partir de esta expresión y que n está relacionado con la cohesión y con el ángulo de fricción, con los dos parámetros. Y aquí lo que se muestra en la figura de la derecha es básicamente un ensayo triaxial que parte desde el confinamiento efectivo, siguiendo una trayectoria de esfuerzos lineal dependiente de 3 medios, y que alcanza el estado último aquí en el punto rojo. Entonces lo que uno debiera hacer estrictamente para poder encontrar esa envolvente de falla a partir de ensayos de laboratorio es realizar 3 ensayos e interpretarlos de esta manera. Entonces yo tendría 3 ensayos de distintos niveles de confinamiento, 3 rectas dependientes de 3 medios, y con los valores últimos lo que uno hace es trazar la mejor envolvente de falla. Algo que no les había mostrado en la clase anterior era dejar phi como función de m, en el caso que uno quisiera despejar phi en función de m y c en función de n y en función de phi. Ya, esto lo vamos a usar porque al final de la clase anterior interpretamos datos de laboratorio, hicimos una planilla en Excel y lo que quiero hacer hoy día es mostrarles de nuevo cómo es el proceso. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a lo que estamos viendo. Les voy a mostrar ahora parte de lo que es interpretación de ensayos triaxiales. Lo que tenemos acá entonces son ensayos triaxiales drenados que ya los habíamos visto en clases anteriores, y lo que hicimos fue tratar de reinterpretar estos datos para, en lugar de encontrar la envolvente de falla con los círculos de Moore, que era algo que ya habíamos hecho, tratar de encontrarlo en el espacio PQ. Entonces fíjense acá que aparecen 3 curvas distintas para distintos niveles de confinamiento efectivo. La de más abajo es a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, a 2 y a 4. Entonces lo que hicimos fue encontrar los valores de Q que asociamos a los valores más críticos o a la resistencia máxima de cada una de las curvas. ¿Ya? Entonces dijimos que la primera curva tiene una resistencia de 1,3, la segunda 3,2 y la última de 5,6. Como conocemos el confinamiento efectivo y conocemos el delta sigma más crítico, que se obtiene al multiplicar el Q por 2, entonces podríamos encontrar también el P más crítico. Y eso es lo que aparece en verde en la parte inferior derecha. Entonces tenemos para cada ensayo el valor de P y Q más crítico. Y lo que hicimos posteriormente fue esos valores pasarlos a un Excel, que es lo que les voy a mostrar ahora. Y en ese Excel, después de graficar esto, que lo deberían estar viendo ahora, tengo 2 Excel abiertos, no sé cuál están mirando. Creo que este debe ser el adecuado. Ya. Entonces lo que hicimos después fue, para cada uno de los niveles de confinamiento que estamos analizando, ¿cierto? Que son 1, 2 y 4, escribir cuál es el P más crítico y el Q más crítico. Y en base a esos valores, lo que hicimos fue graficarlos y encontrar con una línea de tendencia, encontrar la ecuación de esa recta. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí que yo tenía 2 opciones. La primera opción era imponer que esta recta pasara por 0, entendiendo que el material no tiene cohesión,
Y la segunda opción era dejar libre este parámetro, de tal manera que la ecuación de la recta que se genera en este caso me diera un coeficiente de posición distinto de 0. ¿Ya? Entonces esa era la alternativa. Esa alternativa entendiendo de que uno podría en algunos casos controlar un poquito cómo elige esos valores de cohesión y fricción. ¿Ya? Que en este caso recuerden, como estamos en el espacio PQ, son n, coeficiente de posición, y m, la pendiente. Entonces, lo que hice acá simplemente fue, fíjense, poner m acá, que lo voy a escribir, el valor que aparece ahí, que es 7.7276. Y lo que aparece como n abajo es el coeficiente de posición, que es un valor bastante pequeño, 0.366. Entonces, fíjense que acá, como ya programé las ecuaciones de phi y c, me entrega inmediatamente los valores de ángulo de fricción y cohesión, que son los parámetros que estoy buscando. Entonces, en este caso tenemos un ángulo de fricción de 36 grados y una cohesión nula. Lo otro que hicimos fue, bueno, ¿qué pasa ahora si esta envolvente falla ahora? Yo impongo que pase por 0. Esto simplemente se hace aquí definiendo estos parámetros de la recta. Fíjense que ahora desaparece el coeficiente de posición y me queda solamente la pendiente. ¿Ya? En este caso lo que tengo que hacer entonces es modificar el m, 7339. Y lo que ocurre es un cambio casi imperceptible dado el número de decimales con el que estoy trabajando, ¿no? La cohesión sigue siendo nula, el ángulo de fricción sigue siendo 36 grados. Entonces, de esa manera, haciendo este análisis que es bastante simple, uno puede encontrar los parámetros directamente en lugar de tener que interpretar la tangente de los círculos de Moore más crítico. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Círculos de Moore? Bueno, la pregunta es si esto tiene la misma exactitud. Sí, tiene la misma exactitud. Es decir, utilizando cualquiera de los dos approach, si tú te acuerdas, que no lo voy a mostrar de nuevo porque tendría que conectarme pero los valores de phi que encontramos son exactamente iguales. 36 grados en los dos casos, cohesión nula en los dos casos. Es exactamente lo mismo. Otro aspecto importante e interesante de este gráfico es que uno puede encontrar o puede dibujar aquí las trayectorias de esfuerzo. Voy a marcar las unidades externas. A ver si esto funciona. Ahí está. Entonces voy a hacer aquí simplemente con una línea. Voy a dibujar las trayectorias de esfuerzo de cada uno de los tests. ¿Ya? Esto acá no tiene mucho sentido, pero sí más adelante cuando veamos triaxiales no drenados. Entonces, el primer test, fíjense ustedes que tiene un confinamiento efectivo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, de acuerdo a este gráfico, partiría acá, ¿no? Aquí. Y llegaría hasta ahí. Entonces, esa es la representación del primer test. Una línea recta. Si yo quisiera encontrar la del segundo test, esto parte en 2, ¿cierto? Es el confinamiento efectivo del segundo test. Y si fijamos aquí la razón de aspecto, esto llega hasta ahí. No sé por qué no llega justo. Pero ahí está ahí. Y el tercer test sería partiendo desde 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Hasta ese valor de ahí. Hay una pequeña incompatibilidad, pero créanme que así funciona bien. Ahí. Lo voy a acomodar a mano nomás. Entonces, esas son las trayectorias de esfuerzos de cada uno de los tests. Son líneas rectas con pendiente de 3 medios y crecen hasta el valor último. ¿Ya?
Recuerden eso porque nos va a servir de todas maneras más adelante. Ya, no sé si tienen alguna otra duda con respecto a esta interpretación. Esta interpretación la vamos a volver a retomar una vez que explique el ensayo triaxial no drenado, que es lo que voy a empezar a hacer a partir de ahora. Esto lo voy a guardar, si quieren se lo subo curso para que lo tengan ahí. Me voy a cambiar de presentación. Entonces lo que les voy a presentar ahora es una variante del ensayo triaxial, que es el ensayo triaxial no drenado. Y para poder entender la aplicabilidad de este tipo de ensayo, quiero repasar un poquito algunos conceptos que ustedes ya probablemente vieron en el curso de geotecnia. Y este caso es bastante conocido por ustedes, que es aquel en el cual yo tengo un suelo fino saturado como el que aparece acá, un estrato de espesor constante, y ese suelo fino saturado tiene un estrato subyacente que es un estrato más permeable. Imagínense ustedes que puede ser, no sé, una arena, por ejemplo, una arenisca o algún material de ese tipo. Y este material que está acá arriba está completamente saturado y resulta que en algún instante de tiempo yo construyo algo, algún edificio, alguna estructura, cuya fundación transmite un cierto esfuerzo a nivel de sello de fundación que yo lo llamo Q en este caso. Entonces lo que ocurre en ese caso es que, dado que estoy cambiando el estado de esfuerzo de ese suelo que está saturado, si este suelo es fino, lo que va a ocurrir con ese material es que el material se va a tender a deformar. Que un material granular se deforme quiere decir que sus partículas se reacomodan. Y en el caso de que ese material se encuentre en condición saturada, este proceso no va a ser inmediato. ¿Por qué no es inmediato? Porque resulta que si estamos en presencia de suelo fino, este material va a tener tamaños de espacios que son muy pequeñitos, por donde el agua tiene que fluir y escapar para dejar que el material acomode sus partículas. Entonces, este material fino va a tener, producto de ese tamaño de espacio tan pequeño, lo que se conoce como una permeabilidad o una conductividad hidráulica pequeña, ¿cierto? Recuerden ustedes que valores de conductividad hidráulica bajos están asociados a suelos impermeables. Entonces estos suelos finos, que son en general de tipo impermeable, tienen conductividades hidráulicas bajas y hacen que estos procesos, que nosotros llamamos de disipación de presión de poros, se hagan en forma lenta. Lo que aparece a la mano derecha es algo que ustedes también ya vieron en el curso de geotecnia, que es una representación del perfil de exceso de presión de poros que se tiene cuando ocurre una situación de este tipo, donde se pone una fundación en un suelo fino saturado. Y lo que está mostrando es cómo evoluciona la presión de poros, el exceso de presión de poros en el tiempo a lo largo del eje central de la fundación. Entonces, inicialmente, cuando yo pongo la fundación, tan pronto pongo la fundación en superficie, casi toda la carga de la fundación es tomada por el agua, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el tiempo cero ustedes tendrían una distribución de este tipo, como cuadrada acá. Exceso de presión de poro igual a la carga que se está aplicando. Y a medida que transcurre el tiempo, se comienza con un proceso de disipación de presión, de excesos de presión de poro. Producto de que el agua empieza a migrar hacia las condiciones de borde que le permiten disipar esa presión. En este caso yo tengo una superficie libre en la parte superior y tengo un estrato permeable en la base. Entonces, si yo soy una molécula de agua, digamos, que está más cerca de la fundación en la parte superficial, es mucho más rápido irse hacia arriba, ¿no? Mientras que si estoy más cerca de la base, es mucho más rápido migrar hacia la base. Entonces, ese es el mecanismo de disipación de presión de poro, es que el agua que está en presión empieza a migrar tanto hacia arriba como hacia abajo. Y producto de ese proceso lo que ocurre es que los perfiles de exceso de presión de poro empiezan a ser cada vez más atenuados o menos exagerados. Entonces fíjense que se empieza a atenuar si el cero está acá, no sé si ven el cursor, quizás voy a poner el puntero láser, acá.
Si el 0 está acá, entonces fíjense que aquí, por condición de borde, siempre va a ser 0 la presión ahí y abajo también. Y a medida que pasa el tiempo, cada una de estas curvas representa un menor exceso de presión de poro. Entonces, el tiempo hace que la presión se vaya disipando hasta que finalmente en un tiempo muy largo, las presiones de poro exceso de presión de poro se disipan completamente. Ya no queda más exceso de presión de poro. Como esto está en condición saturada, lo único que queda es la condición inicial, que es la condición hidrostática. Recuerden, esto es exceso de presión de poros, que uno se la debería sumar a la presión base, que es la hidrostática. Entonces, cuando uno analiza este ejemplo, lo que ocurre es que, claro, estos materiales de por sí, cuando son sometidos a estado de esfuerzo, ya sea por una estructura que se apoya sobre ello, por qué sé yo, una descarga producto de una excavación, para ellos no es tan fácil disipar las presiones de poro. Se generan excesos de presión de poro que el material no las puede disipar rápidamente. Entonces, muchas de esas condiciones van a necesitar estimar una resistencia al corte que sea adecuada. No es lo mismo que nosotros vimos en los ensayos triaxiales drenados, donde es una condición muy particular en la cual el suelo se somete a un estado de esfuerzo y la presión de poro se disipa rápidamente, ¿ya? En estos casos más realistas no ocurre lo mismo. Al suelo le cuesta disipar esas presiones. Por lo tanto, bajo esas condiciones más realistas de terreno es que surge la necesidad de idear un ensayo que, a la vez de ser sometido a un estado de esfuerzo, se imponga una condición en la cual las presiones de poro no se disipan, ¿ya? Entendiendo que existen todos estos problemas donde hay excesos de presión de poro que yo necesito considerar, ¿ya? Ahora, ¿por qué son tan importantes las presiones de poro? Y en este punto quiero ser súper enfático, digamos, porque el agua en los suelos yo diría que es lo más perjudicial que puede haber. ¿Por qué lo más perjudicial? Porque nosotros sabemos que, y no sé si puedo escribir acá, ven, aquí sí parece que sí. Nosotros sabemos que la definición de esfuerzo efectivo es esfuerzo total menos presión de poro, que lo voy a escribir como un exceso de presión de poro, pero cualquier presión de poro, digamos, es lo mismo, puede ser hidrostática o puede ser exceso, como en este caso, y es la misma cosa, ¿ya? Entonces, es la clave de por qué el agua es tan, entre comillas, perjudicial para el suelo. El esfuerzo efectivo lo que representa, de alguna forma, es el nivel de esfuerzo que existe entre las partículas del esqueleto granular. Entonces, si yo entiendo que la resistencia al corte es proporcional a esa fuerza de interacción entre las partículas, y entiendo que mientras más grande es esa fuerza de interacción, más grande es la resistencia al corte, entonces cuando hay agua en el sistema, el agua va en la dirección contraria. Porque fíjense, está con un signo menos. Por lo tanto, si yo tengo una presión externa aplicada y por alguna razón tengo presión en el agua en los intersticios, lo que está haciendo esa agua es que disminuye el esfuerzo que hay entre los contactos de las partículas. Entonces, cada vez, mientras más grande el delta U, en este caso la presión de poro, lo que ocurre es que las partículas ya no están tan juntas para poder manifestar esa resistencia al corte, que es la que le da la resistencia a este material como material de ingeniería, ¿cierto? Entonces, esto es algo que ustedes no deben nunca olvidar, siempre lo tienen que tener presente. Los materiales granulares, suelos, desechos de minería, incluso rocas, digamos, las rocas tienen discontinuidades por donde el agua puede infiltrar.
están sujetas a esta característica de que los esfuerzos efectivos que sienten la interacción entre partículas, entre materiales distintos, digamos, que están tratando de ejercer esa resistencia al corte, se va a ver esa resistencia al corte afectada por la presencia de agua, ¿no? Entonces, eso no lo pueden, esta ecuación ténganla ahí como dentro de las más importantes de la ingeniería geotécnica. Entonces, donde hay agua, preocupación porque puede ocurrir esto. No sé si tienen dudas hasta acá. Recordaban esto de geotecnia, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que en geotecnia ustedes estaban interesados en la deformación de esto, ¿no? ¿Cuánto se asentaba? Ustedes calculaban el asentamiento máximo que se podía someter y después calculaban el tiempo que requerían para que ese asentamiento ocurriera. Y el problema en ese caso era que, claro, a veces el asentamiento era excesivo, más de 1 pulgada, por ejemplo. Pero resulta que en algunos casos, incluso con asentamientos admisibles, podían tener problemas del tiempo de asentamiento, que podía ser excesivamente largo. Mientras más impermeable el material, el proceso es más lento y podía tomarle, no sé, años en disipar esos excesos de presión de poro. Lo que nos importa ahora desde el punto de vista geomecánico es la resistencia que tiene este material de acá abajo, el material de la fundación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me importa? Porque si yo pongo, por ejemplo, transmito un esfuerzo Q que es excesivamente grande, el material que está abajo podría no tener la resistencia suficiente para poder resistir esa fundación y se podría generar una falla. Entonces lo importante en este caso es, dada la condición de que es un material fino, que está saturado, que puede generar exceso de presión de poro, yo necesito estimar adecuadamente los parámetros resistentes, ¿ya? Los parámetros resistentes CFI o alguna otra condición de resistencia no drenada, por ejemplo. Y para eso es que yo necesito idear un ensayo que tenga la capacidad de simular esas condiciones, ¿ya? El cálculo explícito de la capacidad de soporte, que es lo que uno calcula para ver si esta fundación resiste o no, o si el suelo resiste la carga de la fundación, eso se ve en un curso más, que es el siguiente de geomecánica para los estructurales, que es el curso de fundación. Aquí solamente lo que a uno le interesa es determinar los parámetros de resistencia al corte que le van a servir para hacer ese análisis. Ya, entonces vamos a pasar, les voy a explicar, digamos, cómo se genera este ensayo no drenado. Primero quisiera mostrarles un diagrama para recordarles un poco cómo era el ensayo y después voy a pasar a explicar esta parte que está relacionada más bien con los estados de esfuerzo. Bueno, una pregunta que surge es, no alcancé a ver quién me preguntó, disculpa, pero Yo fui. ¿quién es yo? ¿Quién es yo? Diego, ¿no? Sí. Diego, ya. Perdona, Diego, que no. Tengo aquí todas 3 pantallas y con el software que abre unas ventanitas chicas, me confundo a veces. Bueno, la pregunta de Diego era si, eh, ¿para qué sirve o cuál es la diferencia entre la utilidad de un ensayo triaxial drenado y un no drenado? Entonces, la utilidad más importante, diría yo, que esto lo tenemos que ver, lo vamos a ir viendo durante las clases, no es tan simple de interiorizar estos conceptos, es que dependiendo si el material, aunque esté saturado un material podría ser lo suficientemente permeable para responder siempre en forma drenada, ¿ya? O sea, yo podría, por ejemplo, este ejercicio de la fundación que se apoya sobre un suelo saturado, yo podría tener exactamente esa misma condición, pero en vez de tener un suelo fino saturado, yo puedo tener un suelo arenoso o gravoso saturado, ¿ya? Y por más rápido que yo construya y aplique la carga sobre el suelo, a lo mejor las presiones de poro, el exceso de presión de poro nunca se va a generar. Siempre va a haber drenaje suficientemente rápido como para que el suelo siempre se comporte en forma drenada.
Entonces, como ese suelo se comporta en forma drenada, yo puedo con un ensayo triaxial drenado encontrar cuál podría ser el comportamiento de ese material y a partir de esos mismos ensayos encontrar los parámetros de resistencia al corte que me van a servir para el diseño. ¿Ya? El problema es que no siempre es tan claro que los materiales se puedan comportar en forma drenada. Nunca yo voy a tener una arena limpia, por ejemplo, o una grava sin arena y fino. Siempre voy a tener cosas medias mezcladas. Entonces a veces resulta que en la mayoría de los casos yo quiero evaluar si ese material que va a estar saturado se va a comportar, si se llegara a comportar en forma no drenada, ¿cómo podría comportarse? ¿Ya? Es una condición particular. Esto todavía no lo vemos, pero le adelanto un poco. Cuando los materiales granulares saturados están en condición suelta, ellos van a seguir teniendo esta tendencia contractiva cuando son sometidos a esfuerzo. Recuerden ustedes que tendencia contractiva es aquella que disminuye su volumen cuando se somete a esfuerzo. ¿Ah? Entonces, todos los espacios se reacomodan. El volumen, ese volumen de vacíos disminuye. Entonces, cuando están en condición no drenada, a veces esa tendencia contractiva se inhibe, producto de que el agua está ahí en los espacios, no deja generar este cambio volumétrico, y lo que ocurre es que esa agua ahora toma presión, empieza a aumentar la presión de polvo, ¿ya? Y lo que podría ocurrir en algunos casos es que el suelo podría manifestar una resistencia al corte no drenada que es menor que la drenada. ¿Ya? Ese es el problema, ese es un problema relevante que uno podría inferir si es que hace el ensayo apropiado. Entonces, como resumen de esta discusión, en el fondo el ensayo no drenado me permite conocer el comportamiento del suelo y eventualmente poder predecir si estas condiciones de reducción de resistencia al corte, dada la condición no drenada que podría experimentar el material en circunstancias realistas en terreno, se llegaran a manifestar. Entonces, de esa manera yo, para una condición muy desfavorable, a lo mejor podría ser excesivamente desfavorable, pero podría ser normalmente desfavorable, yo puedo encontrar los parámetros apropiados para hacer análisis de estabilidad, de capacidad de soporte, de empuje, etc. ¿Ya? Todos los análisis que vamos a ir viendo a lo largo de este curso y los que sigan en el área de estructura, digamos, en los cursos que vienen. Entonces, en realidad no es que sea... Muchas veces se verifican ambas condiciones, ¿ya? Como tú decías, Diego, ¿Sí? podría ser en algunos casos que una condición es más apropiada para el largo plazo y otra es más apropiada para el corto plazo. Puede ser, pero a veces las dos condiciones se pueden dar en el corto plazo, ¿ya? Entonces uno tiene que estar ahí como entendiendo cómo se podría comportar el material y en función de eso apoyarse en uno o en otro ensayo. En los proyectos más complejos en general se encargan de, cuando uno sospecha, digamos, de que podrían tener condiciones no drenadas, se encargan de los dos tipos, ¿ya? Y en función de los resultados de ambos ensayos uno puede hacer análisis distintos, sacar conclusiones, digamos, y ver con qué parámetros se queda al final, ¿ya? Eh, Eso es más o menos a grosso modo, porque de todas maneras hay hartas cosas que todavía no lo he explicado, entonces sería como muy abrumador tratar de resolver todo tratar de explicar resolver esta pregunta, digamos, con lo que ustedes saben hasta ahora, pero es más o menos así el general, digamos, lo que me interesa que ustedes entiendan, que podría el mismo suelo en algunas veces comportarse drenado, otros no drenado, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar ahí atento a las condiciones que podrían manifestarse en terreno. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces, esta lámina que está acá, que está un poquito marcada, me parece que esta es la misma que vimos este semestre, puede haber sido la misma que vimos el semestre anterior también. Eh, bueno, lo que aparece aquí es el diagrama del ensayo triaxial, donde ustedes ven en la parte del medio, de que dice suelo, ahí está la probeta cilíndrica que se está ensayando,
Y lo que está todo alrededor es la cámara, ¿cierto? La cámara donde se aplica el agua, con el confinamiento, etcétera. Y aquí en la parte inferior aparecen las válvulas que están conectadas. En la parte izquierda está la válvula que está conectada a la cámara, ¿cierto? Que dice sigma C. Y a la derecha hay una válvula que si ustedes la siguen su trayectoria, van a ver que está conectada a la parte central de la probeta. ¿Ya? Y ahí de hecho dice agua que circula hacia y desde el exterior de la probeta. ¿Ya? Entonces lo que yo le explicaba cuando revisábamos el ensayo drenado, era que durante la primera etapa de estos ensayos, que es la etapa de consolidación isotrópica, donde se aplica la presión de cámara, uno lo que va haciendo es ir calculando cuánto es el cambio volumétrico de la muestra a través del agua que entra y sale a través de esa válvula, ¿cierto? Esa válvula se mantiene abierta. Y eventualmente uno podría aplicar presión a través de esa válvula al agua para poder acelerar el proceso de saturación. Entonces, esa etapa de consolidación isotrópica se comparte tanto en el ensayo drenado CID como en el no drenado CIU. También yo les expliqué que durante el ensayo drenado lo que ocurre es que uno deja abierta esa válvula para que cuando uno aplica el esfuerzo vertical a través de este pistón que ustedes están viendo en la parte vertical, que dice FB arriba, que va a aparecer en la pantalla. No apareció. Ahí. Cuando uno aplica ese esfuerzo desviador, el suelo vuelve a cambiar de volumen, ¿sí? Se sigue acomodando. Y lo que nos interesa en ese ensayo CID drenado es ir monitoreando esos cambios volumétricos a través del agua que sigue entrando y saliendo a través de la misma válvula. ¿Ya? Entonces, eso era el ensayo anterior. Bueno, resulta que ahora el ensayo CIU, la variante que tiene es que durante la aplicación del esfuerzo vertical, FB que aparece ahí, la variación es que durante el ensayo ahora esas válvulas se cierran. Y al cerrar esas válvulas lo que uno hace es impedir que el agua entre o salga libremente a través de esa válvula. Ya no va a haber entrada o salida de agua. El agua que había en el sistema va a seguir ahí en el sistema. Y adicionalmente a eso, dado que uno impide ese paso de agua, lo que tiene que hacer es de alguna manera medir cuál es la presión que va a tener esa agua ahora durante el ensayo. Y para poder hacer eso, lo que uno hace es instalar un transductor de presión de poros. Entonces aquí puede ser en esta misma salida, digamos. Lo voy a anotar aquí. Transductor de presión de poros. Y ese transductor lo que hace básicamente es medir la presión del agua, cómo va cambiando a lo largo del test. Entonces, se confina isotrópicamente, la válvula siempre abierta, digamos, para medir el cambio volumétrico, y una vez que empieza a aplicarse el esfuerzo vertical, se cierra la válvula y se empiezan a medir las presiones de poro. El material se carga, dependiendo si tiene una tendencia contractiva o dilatante, la presión va a crecer, la presión va a disminuir, y va a seguir cambiando a lo largo del test. ¿Ya? Esa es la variante del ensayo no drenado. Entonces, esas presiones de poro que se generan durante el ensayo son las que de alguna manera son las que uno está tratando de simular en condiciones de terreno. Entonces, como recuerden, yo les mostraba esta fundación que se apoyaba, las presiones de poro aumentaban, después empezaban a disminuir con el tiempo. Entonces, este ensayo de alguna manera trata de replicar esa condición con la salvedad de que aquí uno nunca deja que las presiones se disipen, sino que hasta al final del test uno mantiene las válvulas cerradas y durante todo ese proceso mide las presiones de poros que se van generando. No sé si les queda claro el proceso. Miren, aquí lo que les estoy mostrando, aquí no se actualiza, pero ahí va.
Entonces, esta es la cámara. Y si se fijan aquí arriba, para este ensayo en particular yo tenía un transductor de presión. Este es un transductor de presión que estoy encerrando en verde acá. Lo mismo se instala, digamos, en las valvulitas de abajo. Eso es como lo usa un transductor de presión. Cuando se cierra la válvula. Fíjate, Sergio, que acá estas valvulitas que yo dibujé esquemáticamente en la lámina anterior aquí son las reales, digamos, donde esta válvula, por ejemplo, está para arriba, quiere estar abierta, y la otra válvula está horizontal, está cerrada. Entonces, recuerda que el ensayo triaxial tiene dos etapas. La primera etapa, que es la de consolidación isotrópica, en la cual tú aplicas el confinamiento isotrópico con agua, ¿cierto? Y ves que la probeta se acomoda a esa presión disminuyendo su volumen. Ese proceso se hace con la válvula abierta, precisamente para que el agua circule desde el interior de la probeta hacia afuera y yo la pueda medir. Yo la mido, recuerda, con este panel que sale acá. Este panel que va a salir ahora. Ahí, a la derecha, fíjate, hay una pipeta graduada, yo la llamé ahí. Entonces todo el agua que sale del interior yo la puedo ir midiendo en esa pipeta graduada. Si el agua sale, la pipeta va a empezar a aumentar su nivel y yo voy midiendo y puedo inferir cuánto volumen de agua salió de la probeta y ese volumen va a ser exactamente igual al cambio volumétrico de la probeta. ¿Ya? Esa es la primera etapa del test, es confinar, que de alguna manera es como apretar la probeta para que el agua salga, cambia de volumen en el suelo. Y después de que ese proceso ya llega a su fin, ese proceso llega a su fin cuando se alcanza el confinamiento efectivo al cual yo quiero ensayar. En los ensayos que vimos, por ejemplo, al inicio de la clase, era 3 ensayos, 1, 2 y 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eran 3 ensayos a esos niveles de confinamiento efectivo. Entonces, cada ensayo tiene que llegar a su confinamiento efectivo. Y una vez que se alcanza esa condición y se empieza con el proceso de carga vertical a través del pistón que tú ves acá, que sale en rojo FB, cuando va a empezar ese proceso, ahí yo cierro las válvulas. Y al cerrar las válvulas lo que hago es impedir que la probeta cambie de volumen. En ese momento es donde comienza la condición no drenada. Condición no drenada es equivalente a decir cambio volumétrico nulo. Yo impongo que la probeta ya no cambie más de volumen. ¿Ya? Y por lo mismo, dado que yo inhibo el cambio volumétrico, es que se empiezan a generar estas presiones de poro que yo debo monitorear con un transductor de presión de poro. Ese es el tema. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a pasar Nos quedan algunos minutitos de clase. Déjenme ver. Ya, lo que debieran estar viendo ahora son las etapas del ensayo triaxial consolidado isotrópicamente no drenado, CIU, donde se analizan los estados de esfuerzo al cual están siendo sometidas las probetas. Este diagrama que les muestro acá es exactamente igual al caso del CID, que ya habíamos conversado en clases anteriores, y consta de 2 etapas. La primera que ya les expliqué, digamos, que es la consolidación isotrópica, donde se aplica un confinamiento efectivo en todas direcciones iguales y se mide el cambio volumétrico. Y la segunda etapa, que consiste en la aplicación del esfuerzo desviador vertical, donde ahora el cambio volumétrico es 0, producto de que yo cerré las válvulas, y se generan excesos de presión de poros delta U, que son distintas de 0. Cuando uno hace la suma de estos dos estados de esfuerzo, que son el isotrópico y el desviador, llega a la conclusión de que el esfuerzo vertical, y fíjense que aquí pongo esfuerzo de vertical con un tilde ahí, porque me estoy refiriendo a los esfuerzos efectivos, van a ser los esfuerzos totales
¿Ya? Los esfuerzos totales aquí son el confinamiento efectivo por un lado y el desviador de esfuerzo, que son las cargas externas que estoy aplicando a la probeta. Pero fíjese que aquí aparece un término adicional, que es la presión de poros que se genera en la muestra. Por definición de esfuerzo efectivo, recordé, es esfuerzo total menos exceso de presión de poro. Por lo tanto, aquí yo tengo que restarle este término adicional ahora. Entonces, el esfuerzo vertical efectivo es exactamente el mismo que en el caso drenado, ¿cierto? Pero descontando los excesos de presión de poro. Lo mismo ocurre en los esfuerzos horizontales. Los esfuerzos horizontales son el esfuerzo total, que es el confinamiento efectivo, menos el exceso de presión de poro. ¿Qué es la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia es que ahora yo voy a tener, cuando quiera interpretar estos ensayos, no solamente me tengo que fijar en las fuerzas externas que estoy aplicando, el confinamiento y el desviador, sino que también tengo que incluir el efecto de la presión de poros. Entonces, si me voy a la lámina siguiente, esto lo vamos a dejar para después. Cuando uno trata de interpretar un ensayo triaxial en términos de círculo de Moore, la cosa se vuelve un poquito caótica. ¿Por qué? Porque fíjense lo que aparece en esta figura, son dos estados de esfuerzos totales que están en negro. En negro tengo un círculo pequeño que parte del confinamiento efectivo, ¿cierto? Y esto representa un desviador de esfuerzo pequeño. Y otro círculo de Moore que está asociado a otro desviador de esfuerzo, un poco más grande. Ambos del mismo confinamiento. Entonces, como ahora yo tengo que descontarle a los esfuerzos totales que están en negro la presión de poros, esa incorporación es equivalente a tener estos círculos en rojo que están acá. Entonces, la diferencia entre los círculos en negro y los círculos en rojo es la presión de poros. Es decir, este punto de acá y este punto de acá, esta diferencia representa la presión de poros para ese estado de esfuerzo. Si me fijo en el círculo grande, esta diferencia de acá entre este círculo rojo y este punto en negro es la presión de poro para ese estado de esfuerzo. Entonces imagínense lo que es ahora interpretar un ensayo triaxial completo que parte de un confinamiento efectivo. Nosotros ya vimos que los círculos de Moore empiezan a crecer en términos totales, crecen, pero a la vez ahora se mueven producto de la presión de poro que se genera en la muestra. Entonces es un caos. Imagínense, dibujar esa cuestión sería una tortura. ¿Ya? Se mueven los círculos para allá, se mueven para acá, dependiendo del valor de la presión de poros. Entonces, para poder evitar ese tipo de representación, que consume mucho tiempo, es que es mucho más conveniente utilizar la notación PQ que vimos con anterioridad. ¿Ya? Entonces lo que aparece en esta lámina es el resumen de cuáles serían ahora el desviador, el esfuerzo de corte máximo, que le llamamos Q, ¿cierto? Y cuál sería la presión media efectiva, que ahora le llamamos P'. Entonces, si uno hace un poquito de matemática con esto, recordando que el Q era el sigma 1 menos el sigma 3 dividido en 2, y uno reemplaza el sigma B que aparece acá y el sigma horizontal que aparece acá, llega a la conclusión de que el esfuerzo de corte máximo Q, para el caso no drenado, fíjese que aquí está incluida la presión de poros en el esfuerzo vertical efectivo y en el horizontal efectivo, el esfuerzo de corte máximo Q sigue siendo delta sigma medio. El esfuerzo de corte no se ve afectado por las presiones de poro, que es un resultado súper importante. Pero en el caso de la presión media efectiva, que es el promedio de los tres esfuerzos, las tres direcciones, que en este caso resulta ser el esfuerzo vertical efectivo más 2 veces el horizontal efectivo, dividido 3. Cuando uno hace el cálculo, resulta que ahora el P efectivo es el P que habíamos calculado para el caso drenado, con la salvedad de que hay que restarle la presión de poro. Entonces, el P ahora efectivo sí se modifica por la presión de poro, la presión media en el fondo.
Y esa presión media efectiva ahora me queda como la presión media total menos la presión de poros. ¿Ya? La ventaja de eso es que ahora yo puedo dibujar la trayectoria de esfuerzos efectivos de un ensayo triaxial no drenado en el espacio PQ solamente utilizando una curva o puntos discretos que me dibujan una curva. Entonces, toda esta complejidad de poder dibujar círculos de Moore que se van agrandando y se van desplazando producto de la presión de poro ahora se simplifica mucho más porque yo simplemente me preocupo de dibujar esta trayectoria, que la calculo de esa manera, ¿no? El confinamiento efectivo más el desviador tercios menos la presión de poro para el P y el Q que se mantiene igual, que es delta sigma dividido en 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo encontrar las trayectorias de esfuerzos efectivos a la cual se está sometiendo el material durante el ensayo. Como les mencionaba, esta parte de la materia no es fácil, así que requiere que ustedes vayan revisándola más en detalle, que vayan viendo estas presentaciones, vayan viendo el material que estoy subiendo a curso, para que a medida que ustedes tengan dudas también las podamos ir discutiendo en clase. Esta presentación ya se la subí y les voy a más o menos hacer un resumen de lo que aparece, lo que viene más adelante, para que ustedes puedan revisarlo y nosotros la vemos más en detalle el próximo jueves. Entonces lo que aparece en esta parte es, al igual que en el caso de drenados, son resultados de triaxiales no drenados, con un material que tiene una densidad relativa del 30%. Es el mismo material del caso anterior, solo que ahora está ensayado en condición no drenada. Y lo que ustedes ven en estas láminas son en la parte superior las curvas tensión-deformación, que están en términos de Q, ¿ya? Q, recuerden, delta sigma medios, y en el GX está la deformación axial. Estos son resultados de 3 ensayos confinados a 0,5, 1 y 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y lo que aparece abajo, ahora en lugar de ser el cambio en índice de vacíos, es el exceso de presión de poros, ¿ya? Que es la presión que yo mido durante el ensayo. Lo mismo para los 3 test que se realizan. Y lo que aparece en la derecha es una representación de círculos de Moore, pero para una condición de carga nomás, que es la de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que corresponde a esta curva roja, o a estos puntos rojos más bien, donde señalo cuál es el círculo de Moore en esfuerzos totales, y en negro señalo el círculo de Moore en esfuerzos efectivos, que sería en el fondo el círculo azul, restándole la presión de poros. Esto es la condición última. La condición última en este caso se alcanza a un nivel de deformación de 6-7%, que son estos valores de acá. Y ahí muestro también cuáles eran las envolventes de falla que habíamos visto en el caso drenado, para comparar, digamos, si efectivamente los círculos de Moore se intersectaban aquí con la envolvente de falla o no, solo con la salvedad de que ahora lo que nos interesa son los círculos en esfuerzos efectivos, sino en esfuerzos totales. Fíjense lo lejos que está el círculo de esfuerzos totales de la envolvente de falla, pero cuando consideramos la presión de poro, vemos que el círculo efectivamente es tangente, el círculo efectivo es tangente a la envolvente de falla. Lo mismo para el caso de un material que ahora está en condición más densa, ¿cierto? Una densidad relativa del 70%. El mismo material, solo que ahora se comporta en forma dilatante. Tenemos en la parte superior las curvas tensión-deformación nuevamente, y en la parte inferior cómo evoluciona la presión de poros con la deformación. Entonces aquí ustedes ven estas tendencias dilatantes nuevamente, contractivas inicial, dilatantes posteriormente, solo que ahora en términos de presión. Y lo que ven a la derecha es lo mismo, una comparación entre esfuerzos totales en azul y esfuerzos efectivos en negro. Así que mi sugerencia es que revisen esta clase para que entiendan el concepto de lo que es un ensayo triaxial no drenado. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es volver a retomar estos ensayos y tratar de interpretarlos para poder encontrar los parámetros resistentes al corte y ver si eran efectivamente parecidos a los que encontramos en el caso de triaxial drenado, ¿ya? Y también analizar algunos aspectos del comportamiento de estos materiales. Este, por ejemplo, es un comportamiento contractivo, donde las presiones de poro crecen en todo momento.
Y este es un comportamiento dilatante en la cual hay contracción inicial y después dilatancia. No sé si tienen dudas antes de terminar esta clase. El día de mañana van a tener la primera auxiliar del curso, donde van a empezar a revisar estos conceptos ya. La parte, en lo que le pedí a José, el auxiliar, es que se enfocara más bien en el comportamiento triaxial, que es un poco más complicado, entendiendo que corte directo es mucho más simple, digamos. Los conceptos son bastante similares a lo que aparecen acá, pero más simplificados, digamos. Así que eso sería la clase de hoy. Muchas gracias por participar y si no tienen más dudas, ya nos vemos el próximo jueves a las 11, a las 10:15. Espero no tener ruidos esta vez y que sea un poco más placentera la clase. La verdad me ha costado un poquito llevar el hilo, así que lamento si es que esto repercutió de alguna manera en la clase del día de hoy. Así que bueno, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.